El beneficio, ¿cuál es? Y este es el quinto beneficio que recibimos de la palabra de Dios. Permanece para siempre. En otras palabras, la palabra de Dios se puede confiar, pues no es necesario actualizarla, como a veces queremos. Nosotros queremos adornar la palabra de Dios y deseamos siempre agregarle algo a la moda. Bueno, es que eso en la Biblia no habla de eso. Yo lo quiero hacer de esta forma o de esta otra forma. No, la Biblia dice que permanece para siempre y no debe ser cambiado. La palabra de Dios es relevante, no necesita ser corregida ni necesita ser refinada. Ella está completa, no necesita ser cambiada. Ella permanece para siempre. Isaías 48:8 afirma: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Siempre permanece la palabra de Dios. Y ya estamos terminando con el último título, la última característica y el último beneficio, en el verso 9, donde dice: los juicios de Jehová. Este es el último título. Y cuando habla de los juicios de Jehová, está hablando de los veredictos que Dios estableció en su palabra. Los veredictos que Él estableció. Dios no solamente habla en su palabra de amor, sino habla de un momento en el cual Él va a juzgar a todas las personas. Y cuando Dios dice que muchas personas van a ir al infierno porque han rechazado a su Hijo amado, usted puede apuntarlo como que es verdadero. Eso va a pasar porque la palabra de Dios es fiel y los juicios de Jehová es el veredicto que Él va a ejecutar en su momento dado. ¿Cómo son los juicios o estos veredictos de Jehová o de Dios? Verso 9 continúa y dice: los juicios de Jehová, o el juicio de Jehová, o el juicio de Jehová, ¿cómo dice la versión acá? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, pero en el caso acá habla de que son verdad. Verdad significa que son ciertos, que son veraces. Todo veredicto dado por Dios en su palabra en cuanto a la condenación eterna van a ser una realidad y se irán a cumplir. Hay varios textos que le voy a leer. Números 23:19 dice y afirma que Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios habla y cumple. Dios no es hombre para que mienta. Tito 1:2 dice y afirma que Dios no miente. Romanos 3:4 afirma: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Juan 17:17 Jesús oró al Padre y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí estamos viendo que Dios no miente, que Dios dice verdad siempre. Y segundo de Timoteo 3:16 afirma que toda la escritura es inspirada, soplada por Dios. Por tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es cierto y es verdad. El último beneficio es que es plenamente justa, dice el verso. El juicio de Jehová es verdad y plenamente justo. Aquí trata de que la palabra de Dios produce en nosotros una absoluta justicia integral que no podemos lograr por nuestras cuentas. Nosotros no somos justos, hermano, nosotros somos pecadores y solamente a través de Cristo es que somos justificados. Cuando tenemos al Señor, cuando obedecemos su palabra mediante Cristo y su Santo Espíritu, es que nosotros podemos actuar de manera justa, no porque somos justos, sino porque la justicia de Dios nos cubre. Entonces, concluimos, hermanos, con unos textos que da Josué 1:19 y un texto que da Jesús. Y el énfasis, hermanos, de todo lo que hemos hablado es enfatizar el valor
de guardar esta palabra de Dios por dos razones. Todo lo que hemos hablado lo podemos resumir en dos puntos. Debemos guardar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios está completa. Por lo que es la palabra, por las características que contiene la palabra, es que debemos obedecerla. Pero no solamente eso, sino que debemos obedecer la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios hace, por los beneficios que nos trae la palabra de Dios al obedecerla, que ya mencionamos. Quiero dejarle con este verso, y aquí ya concluimos, que es Josué 1:9. Josué 1:9, aquí encontramos a Moisés, cuando le habla a Josué, cuando él iba a tomar su lugar como sucesor. Y el consejo que le da Moisés a Josué es el siguiente. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, la ley de Jehová, que siempre esté presente en tus labios. Básicamente lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra siempre. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él, en la ley, en el libro, en la palabra de Dios, para que guardes o para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Por tanto, el predicar la palabra y el meditarla no es simplemente para que se quede en la mente, es para guardarla, para ponerla en práctica. Y eso es lo que Moisés le dice a Josué. Continúa, le dice: todo lo que en él está escrito, porque, y aquí dice la razón por qué, porque entonces, luego de tu meditar la palabra, luego de tu guardar la palabra, obedecer la palabra, solamente luego dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la pregunta que cabe hacer aquí: ¿cómo es que nosotros podemos prosperar y las cosas nos van a salir bien? Solamente una forma: si nosotros guardamos, si nosotros obedecemos, si nosotros tenemos en alto lo que es la palabra de Dios y la obedecemos. Jesús también dijo algo similar, y con este verso concluimos. Juan 14:15. Juan 14:15, Jesús mismo dijo lo siguiente: si me amas. Nosotros nos gusta a veces hablar mucho del amor que le tenemos a Dios, y aquí en la iglesia es fácil decir que le amamos, pero en nuestra vida práctica a veces no mostramos ese amor. Jesús dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Sería lo mismo decir: guarda mi ley, guarda mi testimonio, guarda mis preceptos, guarda todos los títulos que hemos mencionado, es lo mismo, es la palabra de Dios. Si tú me amas, guarda, obedece mis mandamientos. Ahí mismo, en los versos 21 y 24, o 21 del capítulo 14 de Juan, verso 21, dice Jesús: el que tiene mis mandamientos. ¿Tenemos nosotros los mandamientos de Jesús? ¿De Dios? ¿Lo tenemos? Bueno, si usted tiene una Biblia, lo tiene. Pues dice acá el verso, Jesús: el que tiene mis mandamientos, mi ley o mi palabra, y los guarda. No estén en la Biblia empolvada por allí. El que la tiene y los guarda, lo obedece, dice: ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. So, hermano, toda la exposición que hice fue simplemente presentando diferentes títulos, lo que es la palabra y los beneficios de la palabra para guardarla. El mensaje de hoy se resume: ¿por qué debo guardar la palabra de Dios? Bueno, basado en el último verso que acabamos de leer de Jesús, si usted no guarda la palabra de Dios, si usted no obedece la palabra de Dios, usted no puede decir que ama a Jesús. El que guarda sus mandamientos le ama. Vamos a estar de pies.
y reflexiones sobre esta palabra que hemos hablado. Oramos, cantamos un cántico, hacemos luego los anuncios y nos vamos a comer. ¿Bien? Solamente le pido una cosa: medite en lo que hemos hablado, y siempre digo esto, y medite usted a dónde usted se encuentra en este punto. ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿En qué área yo no la estoy guardando? ¿Qué debo de hacer para ajustar mi vida? Piense y medite en esto en relación con usted y Dios, y vamos a orar. Dios de la gloria, en esta tarde te hemos adorado por medio de cánticos, hemos presentado la palabra en la manera de lectura, hemos predicado tu palabra explicando en forma detallada lo que es tu palabra y los beneficios que obtenemos de ella al guardarla. Te pedimos en este momento que nos ayudes. Somos débiles y no la guardamos a veces. Ayúdanos a guardarla, a ser obediente, a servirte, a poner en alto, a tener en alta estima, Señor, lo que tú dices. A veces le damos mayor estima a lo que dice un amigo, una amiga, un compañero, un familiar, nuestra esposa, nuestro esposo, pero no damos la estima que merece tu palabra, Señor. Permite que esta verdad quede clavada en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, para nosotros obedecerle. Como tú dices, Señor, si me amas, guardemos tus mandamientos. Te pido por cada uno de los hermanos que obres de esa manera en ellos, y así que obres de esa manera en mí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Voy a dejar a la hermana con el cántico y luego hacemos los anuncios.